No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Bueno, ya estamos de regreso en este segundo bloque para seguir conversando con Alexis Muñoz de Neoset. Alexis, quedamos en la conversación, te planteaba ahí el desafío de que habláramos en el segundo bloque de los datos, pero mucho más allá de los datos, todo lo que se proyecta una vez que tú tienes los procesos automatizados, porque los empezamos a transparentar, los empezamos a visibilizar, se van generando datos que nos dan oportunidades para ir entendiendo la complejidad de los procesos, ¿cierto? Y hablamos antes de que este mercado se está complejizando. Cuéntame cómo están abordando esas oportunidades, porque si bien es cierto ahora los vemos como brechas, no lo hemos resuelto, pero también son oportunidades para que ustedes vayan desarrollando sus servicios. Cuéntanos cómo están trabajando en esa línea. Sí, mira, efectivamente, tú mencionaste ahí unos términos bien importantes en este sector en particular, que yo el que más conozco, el tema de transparentar el proceso y abrir estas cajas negras, sobre todo en el sector eléctrico donde es muy técnico. Hay barreras de entrada para los actores, ¿ya? Históricamente ya a la fecha yo creo que también se mantienen. Se deben escuchar que efectivamente se requieren muchos consultores. En el sector eléctrico se requiere un consultor especialista, por ejemplo, para revisarte una factura, ¿ya? O sea, por ejemplo, todas las mineras o clientes libres que se llaman, contratan consultoría para poder revisar la factura eléctrica, ¿ya? Es como que tú, Nancy, en tu casa, la factura que revisas todos los meses, tuvieras que contratar a un tercero para que te explique qué significa el cargo de servicio público, qué significa el cargo por energía, potencia invierno, probablemente incluso igual lo necesites, pero porque nadie lo entiende, pero en el sector eléctrico y en particular en los grandes clientes se necesitan consultores. Y para este ejemplo, por ejemplo, que te da muy puntual, que es para que te expliquen, te revisen la factura mensual que reciben las grandes empresas. Ese proceso muestra un tema cultural que es muy importante y yo te podría dar muchos más ejemplos en el sector eléctrico, donde el proceso es tan complejo, tan técnico y tan cerrado, que efectivamente ocurre esto, que se requieran especialistas para poder abrir y ejecutar, por ejemplo, un pago de una factura. En el caso nuestro, lo que nosotros hemos hecho, y esto también ha sido una definición, es que en realidad nosotros tratamos de ir a contrapelo de eso. Nuestro proceso lo que busca es abrir el proceso, todo lo contrario. O sea, lo que busca es que en el límite, y un poco eso es, para seguir con el ejemplo, nos gustaría, por ejemplo, que un contador o alguien de un área de finanza, ¿ya?, que no tenga, por ejemplo, la expertise de un profesional eléctrico, entienda o pueda aprobar, por ejemplo, una factura de electricidad, ¿ya? Y para poder hacer eso, lo que tú tienes que hacer, tienes que estructurar el proceso, tienes que sistematizar el proceso, tienes que capacitar a través del servicio al cliente, ¿ya? Porque no basta con poner una plataforma y decir aquí está, ¿ya? Por eso que es tan importante el servicio, requiere un acompañamiento, requiere una capacitación, y eso significa empezar a abrir el proceso, ¿ya? Lo cual podría jugar en contra. Tú me decías, pero Nancy, pero si es mi core, ¿cierto? Es lo que yo sé hacer, cómo yo abro el proceso, pero justamente nosotros pensamos que es lo contrario, es una ventaja que yo abra el proceso, lo transparente, ¿ya? Haga las cosas complejas, y ahí me tomo el otro siguiente dato, efectivamente decirle al cliente, mira, ¿por qué lo hago yo? Porque es complejo tomar los datos, porque es mucha información, ¿ya? Pero te lo sistematizo, te explico el proceso y te lo dejo listo para que tú puedas revisar las cosas que son un poco más simples o más depuradas, ¿ya? Esa es una parte del proceso y un poco la apuesta que nosotros hemos hecho en lo que es el sector eléctrico, nuestro proceso, que tiene que ver con transparentar, abrir la caja negra, visibilizar lo que está detrás, ¿ya? No es que quiera que efectivamente el especialista eléctrico o el consultor especialista deje de hacer eso, ¿ya? Sino porque pensamos que para efectivamente la transformación y lo que el país necesita, para efectivamente se produzca
competencia, haya más dinamismo, más actores pueden entrar en esto, Ujú. creemos que efectivamente tiene más valor para todos que el proceso se entienda y sea más caja abierta que caja cerrada, ¿ya? Un poco esa es como nuestra apuesta y nuestra visión. Mm. Alexis, ustedes quedan como, no sé si decirlo así, pero es como una plataforma, que al final tú tienes en este momento tu cliente, pero ese cliente tiene otros clientes los cuales lo que ustedes hacen les puede servir, ¿es cierto? Y empieza a ser casi como una plataforma para, a lo mejor incluso, otros clientes, y que es justamente estos modelos de plataforma. Esa es como la proyección de lo que me contabas en términos de transparentar el proceso a quien recibe, por ejemplo, la cuenta. Exactamente, podría Servicios más, ser. sí, más completos, o tal vez entrega otro servicio a otros actores. Exactamente, no, mira, tu punto ahí es parte de lo que podría darse. Como te decía, nosotros no conocemos el futuro, ¿ya? Pero Ajá, podría darse, y siguiendo tu ejemplo, sí. Nosotros tenemos una plataforma que se lo damos, por ejemplo, a un generador de energía, ¿ya? Le ajá, ponemos a disposición la plataforma que exige, en el ajá, cual está todo el proceso estructurado y sistematizado, de tal manera ajá, de que él puede controlar su ingreso, puede facturar, puede contabilizar, puede monitorear sus medidores, ¿ya? Ese es como el proceso, el básico que tiene un generador de energía. Pero además este generador de energía hoy día o mañana, a su vez le está vendiendo clientes libres, ¿ya? ajá, Pueden ser pocos clientes libres, pero nosotros vemos que en el futuro esta cosa va a ser un poco más, digamos, y el generador se va a transformar en un prestador de servicio que va a ser, incluso va a poder tener varios clientes, y hay algunos que ya ajá, se están dando, en esa, va a ser un comercializador incluso, ¿ya? Un ajá, comercializador de energía. Entonces, a su vez, con esta plataforma, con SIGE, no solo el cliente controla su proceso, ajá, sino que a su vez esa misma plataforma sirve, por ejemplo, para tener sus clientes. Entonces, ajá, efectivamente, nosotros ahora también llegamos al cliente final de nuestros clientes, ajá, ¿ya? O sea, si este generador, por ejemplo, te vendiera a ti, Nancy, en ajá, realidad el generador interactúa contigo a través de nuestra plataforma. Entonces yo ajá, podría llegar, o estoy llegando hoy día, efectivamente, a donde estás tú, a Nancy, al cliente final, ¿ya? Efectivamente, eso lo estamos haciendo ahora, y pensamos que ahí se arma un abanico infinito de oportunidades, porque efectivamente está llegando no a tu cliente, sino que está llegando al cliente del cliente tuyo, digamos. exactamente, que es como lo que se proyectaba esto de integrar las cadenas de valor. Y de alguna forma se integran a través de la data y de las plataformas que están en esa cadena de valor. Y ustedes como que quedaron en el corazón de estos servicios al final. Claro, exactamente. Quedamos ahí. No porque en el negocio eléctrico no es que tú te quieras saltar como en otros canales, como pasó ahora, donde te saltas el distribuidor, ¿cierto? Donde el tipo va y vende directamente y se salta el canal de distribución, que es lo que ha pasado Claro. ahora con este tema de la pandemia. Se han Ajá, saltado al distribuidor y van y te venden directamente a ti. Claro, en el caso nuestro, por el sector eléctrico, cómo funciona, por un tema regulatorio, no es ajá, que nos saltemos el intermediario, por así decirlo. No es que nos ajá, estemos saltando al comercializador o al generador, porque tampoco no es nuestro sentido. Nosotros lo único que hacemos, prestamos una plataforma para que ellos interactúen. Entonces nosotros somos parte del back office, y lo que hacemos sí es ser un catalizador para que el cliente pueda ser mucho más flexible, no se preocupe del dato, no se preocupe de la extracción de información, del procesamiento, sino claro. que se preocupe de generar nuevos negocios, generar nuevos servicios, ¿ya? Decirme, oye, ¿cómo vendo este servicio de mejor manera? Ok, busquemos la solución en conjunto, ¿ya? Y nosotros nos preocupamos del trabajo duro de la operación, de la operatividad de eso. Un poco eso es como lo que nosotros vemos, y eso hace que seamos un aliado, y nuestros clientes ojalá estén lo más, también más liviano posible en lo que son buenos ellos, que el front, y nosotros en el back office, que es nuestro espíritu. Nosotros somos una empresa de back office. Nuestros clientes están en el front y nosotros estamos atrás haciendo que esto funcione.
Conversábamos también en el bloque anterior y yo creo que me quedó una duda de cómo lo ves tú, porque he conversado con otras empresas y con otros de hecho emprendimientos también, y que de alguna forma ven que las universidades o la preparación de los profesionales tiene que pegarse un salto en términos de la adopción de tecnologías o cómo trabajar con todas estas tecnologías. No se está incorporando necesariamente en las carreras. ¿Cómo han visto ustedes? Por un lado, yo creo que la gente joven que está llegando a trabajar a las empresas, pero también, ¿qué hacemos con quienes ya llevan harto tiempo trabajando y han quedado desactualizados del uso de las tecnologías? ¿Cómo crees tú que se puede trabajar este ámbito? Yo conversaba con algunas personas que, claro, que ya la educación es casi permanente. En algunas empresas grandes, por ejemplo, se establecen casi programas de formación para estar trabajando con estos temas. Y obviamente son brechas grandes, porque es un cambio de switch, es saber manejar las tecnologías y es tener este pensamiento analítico para empezar a trabajar con toda la información. ¿Cómo lo han visto ustedes, por un lado, con la gente joven, pero también con la gente que ya lleva más tiempo en estas grandes empresas, además? Sí, bueno, yo creo que tenemos las dos cosas. Lamentablemente vemos que las personas, es más difícil para una persona objetivamente mayor o que viene de una escuela distinta, tomar estas nuevas tecnologías, y efectivamente ahí yo creo que es la capacitación y el hacer. O sea, yo creo que esto es como dicen por ahí, en gerundio, ¿ya? Y si bien a todos nos pueden enseñar, pero en el haciendo. Entonces yo creo que efectivamente, por mucho que te enseñen en las universidades y todo, en realidad donde se aprende, en realidad es trabajando y usándolo. Así que yo creo que las universidades dan un barniz, dan más o menos, pero yo creo que finalmente en el área chica, cuando estás trabajando, es que efectivamente se aprende. Y ahí, claro, por razones obvias, muchas veces la gente joven que viene recién saliendo incluso es mucho más, es más ágil, más versátil para tomar estas nuevas tecnologías. En particular en el sector eléctrico, y un poco para hacerlo bien puntual, y nosotros como tenemos varios, tenemos experiencia, por ejemplo, en Perú y en Chile, vemos, por ejemplo, que hoy día el Excel sigue siendo la herramienta, ¿ya? O sea, por ejemplo, en Perú nos damos cuenta que casi todo, si no todo, se hace en Excel. Y aquí en Chile, en la información que se trabaja en el coordinador y en la empresa, casi todo también se hace en Excel, ¿ya? Entonces, tampoco es una cosa que uno diga, no, si la cosa ha cambiado mucho, en realidad te vas dando cuenta, y en el área chica, que es donde estamos nosotros, justamente hoy día se sigue trabajando en Excel, ¿ya? Y parte de las cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, es que, claro, en particular nosotros lo que hacemos, tenemos que tomar todos los datos que están en Excel, en distintas fuentes de trabajo, y nosotros las limpiamos, las procesamos, ya con procesos semiautomáticos, y las cargamos en base de datos, ¿ya? Y desde base de datos que empezamos a trabajar, para recién después cargar en la plataforma. Entonces, claro, el perfil de trabajo de nuestros profesionales, y un poco aquí, que es lo que nosotros vemos, es que efectivamente, claro, el manejo en Excel sigue siendo la herramienta per se de los negocios, ¿ya? Y ese es como el desde, o sea, todos tienen que saber usar Excel, macro y tablas dinámicas y todo eso, ¿ya? Pero ese es el desde, el básico. Y efectivamente la diferenciación son cómo interactúas por ejemplo, con una base de datos. Cómo hablas el mismo lenguaje con un TI, que en realidad el TI no conoce las bases de datos, no conoce el Excel, ¿ya? O sea, trabaja en puras bases de datos. Entonces, yo creo que sí ahí percibo que hay una brecha en el profesional nuevo, digamos, de efectivamente que no estar preparado y no estar familiarizado con ciertas bases de datos y con ciertas tecnologías que se debieran usar en adelante, digamos, ¿ya? Tampoco es algo muy rebuscado, de hecho nosotros trabajamos con eso, no es una cosa de la NASA, pero efectivamente es una gran barrera entre los que no lo hacen y entre los que lo hacen, ¿ya? O sea, la empresa tradicional llega hasta el Excel, ¿ya? Y empresas como la nuestra en realidad están después, digamos, pasan el paso siguiente donde se trabaja todo con bases de datos relacionadas para poder montarlas en una plataforma y que en realidad sea un sistema que permita automatizar los procesos.
En la parte de estandarización de datos se ha trabajado acá, porque en otros sectores, por ejemplo en salud, se ha hablado de la interoperabilidad. En estos sectores también se está trabajando en esa línea para ir viendo cuál es la estandarización del lenguaje común para que los distintos sectores se comuniquen. Sí, también se está hablando acá recientemente, o sea, el coordinador tiene esta labor, digamos, este mandato, no es fácil, digamos, eh, pero son en distintas capas, o sea, efectivamente la interoperabilidad es en una capa donde se puedan comunicar a lo mejor una vez los datos procesados, ¿ya? Lo que nosotros hacemos, la labor que hace el back office va a ser cada vez más importante, porque cuando uno ve esto, piensa que todo funciona de manera automática, pero efectivamente para que haya interoperabilidad, los sistemas se logren conectar, tiene que haber toda una actividad de back office, limpieza, depuración, analítica, ¿ya? Para poner la información, y todo eso se va a tener que seguir haciendo, digamos, con procesos, automatizaciones y profesionales, ¿ya? O sea, eso efectivamente no es automatizable o es muy difícil. O sea, la actividad nuestra es muy difícil automatizarla o sistematizarla, digo, ¿ya? Se requiere ahí la revisión de datos, depuración, corrección de información, ¿ya? Carga de información. Esa es un poco la actividad que yo creo que cada vez va a ser más potente. Claro, desde afuera se ve la capa de interoperabilidad, como que todo funcionara de manera automática, pero los sistemas no funcionan de manera automática. Siempre hay gente detrás que lo hace parecer que son automáticos, ¿no? Claro, porque la parte de captura, que tal vez es la amenaza a esto, como vas capturando desde la fuente los datos, eso va a ir obviamente progresivamente capturándose directamente y llegando a las bases de datos. O sea, yo creo que ese es que el avance del IoT y de todo lo que tenga que ver con datos directamente, porque al final casi todo va a tener sensor y por lo tanto vamos a poder sacar datos de los distintos lugares y desde la fuente. Y eso te va a dar además la tranquilidad de que los datos van a llegar más depurados, o sea, van a llegar limpios. Exacto, exactamente, sí. Es un desafío. Nosotros todavía no estamos en ese nivel y yo creo que como sector eléctrico le falta bastante. O sea, mientras se está hablando de interoperabilidad, el negocio se sigue complejizando, los cambios son tremendos los que vienen para los próximos años. Nosotros estamos felices de ser contemporáneos a todos estos cambios. O sea, siempre conversamos en el equipo que uno siempre los vio lejos, pero uno está viviendo los cambios ahora. O sea, casi en tiempo real yo voy a poder ver toda la transformación del cambio de matriz energética, de los nuevos actores, de la comercialización, imagínate, la electromovilidad, que es una cosa que no es que va a llegar, o sea, ya llegó ya, ¿cierto? Así que es un mercado y un negocio, un mercado y un sector muy dinámico. Nosotros estamos muy contentos de tener la gracia de estar aquí, digamos. Estar ¿Cuántos participando. emprendedores o empresas así como ustedes hay en este entorno? Son pocos actores, hay más que estén viendo oportunidades de desarrollarse al alero de lo que va a significar esta transformación de la matriz energética. Sí, yo creo que son pocos, lo hemos hablado con varios, son pocos, digamos. O sea, a diferencia de otros sectores, por ejemplo, como uno ve en la minería o la fintech, claro, por ejemplo, uno no ve aquí un sector energy tech, por ejemplo, empresas de tecnología, pero con un perfil tecnológico, muy pocas, muy pocas, así que lo cual es una oportunidad para los emprendedores de que efectivamente este es un negocio primario. Siempre lo ha sido, siempre lo fue, digamos, solo que ahora la pandemia incluso lo puso en evidencia de que es tan importante como la minería, digamos, ¿cierto? Y es bien poco conocido también, porque también de hecho la minería en general, sus procesos, no todos son conocidos. Es un sector bien reducido. Y lo mismo pasa con el sector energético. Entonces, por eso te preguntaba, porque el acceso de emprendedores siempre ha sido una conversación, cómo los emprendedores o las empresas más chicas acceden a estos grandes actores. Y por eso el caso de ustedes nos interesó mucho conversarlo hoy día y mostrarlo. Sí, yo creo, Nancy, algo lo mencionaste tú, lo tocamos, tiene que ver también con la alta especialización, lo complejo que es el sector energético, eléctrico local,
De hecho, he escuchado a varios que dicen que conocen varios sectores regionales, incluso internacionales, y el sector eléctrico local, la regulación es tremendamente compleja. Entonces, eso es una barrera. O sea, yo creo que para los emprendedores nuevos, los que están, por ejemplo, saliendo en las universidades, claro, meterse al sector eléctrico es complejo. Probablemente tienen acceso más fácil a otro sector que es más fácil, pero yo creo que el sector energético tiene una barrera que es el conocimiento. Y eso yo creo que hace que haya poco emprendedor, y los emprendedores como nosotros somos de adentro, o sea, venimos del sector, o sea, yo tengo 23 años en el sector eléctrico, entonces de afuera creo yo es un poquito más difícil emprender. Lo cual es una Buenísimo, oportunidad. Alex. Claro, de todas maneras, para seguir creciendo. Alexis, te quiero dar las gracias por haber estado acá con nosotras y obviamente te vamos a dejar invitados para un próximo capítulo. Gracias, Alexis. No, muchas gracias a ti, a Nancy, y a todos los oyentes. Muchas gracias, fue un placer. Listo, nos vamos entonces a la pausa para volver con el cierre. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com.